Las neurodivergencias afectan la convivencia en las escuelas de México al generar brechas de incomprensión, exclusión y violencia psicológica debido a un sistema educativo que estructuralmente sigue diseñado para la homogeneidad. Aunque condiciones como el autismo, el TDA o la dislexia son variantes naturales del cerebro, las escuelas mexicanas suelen tratarlas como si fuera una enfermedad mental, un problema médico o de plano ignorándolas, transformando la diferencia cognitiva en un foco de fricción social y rezago. ¿Qué es entonces una neurodivergencia? ¿Y cómo debemos entender esta condición? Hoy platicaremos de todo este interesante tema con la psicoterapeuta Yolanda Ballet. ¡Comenzamos! Esta es una conversación real sobre todo lo que está pasando en torno al acoso escolar. Porque hablarlo no es terapia, pero ayuda. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de No es terapia, pero ayuda, un podcast en Fundación en Movimiento donde hablamos de bullying y de todo aquello que influye en la forma en cómo convivimos dentro y fuera de la escuela. Yo soy Isabel Portillo y como siempre me acompaña Nancy Cisneros. Bienvenida. Muchas gracias, Isa. Qué gusto volver a compartir este espacio con todas las personas que nos escuchan y que han seguido nuestros episodios a lo largo de esta segunda temporada. El episodio de hoy yo creo que nos va a hacer cuestionarnos muchas cosas, porque todos hemos escuchado palabras como autismo, TDA, dislexia o neurodivergencia. Sin embargo, todavía existe muchísimo desconocimiento alrededor de ellas. Y cuando no entendemos aquello que es diferente, muchas veces terminamos juzgándolo, etiquetándolo o excluyéndolo. Y es que lo volvemos a repetir. El bullying no siempre comienza con una agresión física, a veces empieza mucho antes. Cuando un niño es llamado flojo, maleducado, conflictivo, raro o problemático, sin que nadie se pregunte qué hay detrás de esas conductas. O cuando un adolescente es excluido porque aprende distinto, se comunica diferente o necesita otros tiempos. Y algo que vemos constantemente aquí en la Fundación es que muchas veces las familias llegan buscando ayuda porque sus hijos están viviendo bullying, pero detrás de esas historias también encontramos otro problema. Niñas, niños y adolescentes cuyas diferencias nunca fueron comprendidas o incluso nunca fueron evaluadas. Y eso hace que este episodio sea especialmente importante, porque hoy no vamos a hablar únicamente de diagnósticos o de términos clínicos. Vamos a hablar de cómo reaccionamos frente a aquello que no entendemos. De cómo, muchas veces sin darnos cuenta, la desinformación, los prejuicios o las etiquetas pueden convertirse en la puerta de entrada al bullying. Y también de cómo una valoración oportuna, el acompañamiento adecuado y una comunidad que comprende pueden cambiar por completo la vida de una niña, un niño o un adolescente. Por eso, hoy nos acompaña una persona con muchísima experiencia en este tema. Ella es Yolanda Ballet, psicoterapeuta Gestalt, especialista en TDA. Y directora en Proyecto DA, quien nos ayudará a entender por qué las personas neurodivergentes suelen convertirse en una población especialmente vulnerable al bullying. Y sobre todo, ¿qué podemos hacer como familias, docentes y sociedad para cambiar esta realidad? Yolanda, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Creo que la mejor manera de comenzar esta conversación es con una pregunta que parece sencilla, pero que genera muchísima confusión, especialmente porque hoy escuchamos mucho el término neurodivergencia, pero todavía existe confusión al respecto. Entonces, Yolanda, ¿qué significa realmente ser una persona neurodivergente? Ok, es un término que se refiere a cuando una persona procesa de una manera diferente la información, también aprende y se relaciona de una manera diferente, ¿no? Esto es porque se tiene una dificultad a nivel neurobiológico, ¿no? El cerebro procesa de una manera diferente la información.
Y es un padecimiento que surge en los primeros años de la vida porque nacemos con él, nada más su sintomatología aparece en los primeros años de la vida y va a correr a lo largo porque se nace, se crece, se desarrolla y se muere con esta problemática, ¿no? Y la dificultad no está en ser neurodivergente, la dificultad está en que son personas que digamos que se salen del molde, que se salen de la caja de lo esperado, ¿no? Entonces, desde ahí, pues es lo que causa la dificultad, porque queremos que todos seamos iguales y no, es simplemente tienen una forma de aprender, como les dije, de sentir, de comunicarse diferente. Sí es posible que niñas, niños y adolescentes que tienen esta neurodivergencia pueden ser una población más vulnerable a sufrir bullying. Sí, definitivamente, precisamente por como te decía, porque son diferentes. Entonces, sobre todo los niños, pues se identifican muy fácil, ¿no? Él, mi amiguito, pues es mucho más inquieto, mi amiguito no aprende de la misma manera, mi compañero le podemos hacer burlas y no las cacha. Entonces, ellos empiezan a identificar estas diferencias y obviamente empiezas a hacer el marco, ¿no? De bullying. Un ejemplo muy sencillo, ¿no? ¿Cuántas veces nos decían a los que usamos lentes, cuatro ojos, cegatón, ¿no? Y ahí estaban viendo nuestra dificultad, ¿sí? Y lo mismo pasa cuando es a nivel cerebral, no vemos esa diferencia. No es como un niño que no tiene una pierna, que tiene esa dificultad motora, pues es muy obvia, ¿no? Y aún así es marco de burla. Bueno, cuando todavía no estamos viendo, no somos conscientes de cómo está ese funcionamiento cerebral, pero sí vemos las conductas, ¿no? Como cometer errores, como no poder mirar a la cara, cuando hay un autismo, cuando no cachas, ¿no? Esos dobles sentidos. Entonces, es muy fácil que los niños empiecen a decir, es el tonto, es el lento, es el como le quieras tú llamar. Entonces, por supuesto que son el blanco de las burlas, ¿no? Y también, ¿sabes qué pasa? Que los niños y niñas, cuando tienen una diversidad, pues tratan, ¿no? Como cualquier otro niño, de pertenecer, ¿no? De tener amigos. Y muchas veces, pues hay esos rechazos y ellos hacen hasta lo imposible por poder pertenecer. Entonces, si en la escuela le dicen, oye, pues tú tienes que bailar así enfrente de las niñas, pues lo van a hacer. ¿Por qué? Porque así voy a pertenecer. Si tú le dices, oye, pues ¿sabes qué? O sea, tú lo que tienes que hacer es quitarte la camisa y bailar como striptease, ¿no? Lo van a hacer. ¿Por qué? Porque eso me va a ganar a la mejor votos con estos niños, con estas niñas, y si lo tengo que hacer, lo van a hacer, ¿no? Otra cosa que sucede mucho, por lo cual son marco de burla, es porque las personas neurodivergentes suelen reaccionar de una manera muy intensa. Viven las emociones también de una manera muy intensa, ¿no? Entonces siempre es ay, el enojón, ay, el que llora mucho, ¿no? Es como mariconcito, porque así ponen esos apodos. Entonces, claro, eso los convierte, como te digo, también en marco de bullying. Pero no solamente ellos, que es la gran mayoría, los que se sienten bulleados, también ellos pueden hacer bullying, ¿no? También ellos, porque luego creemos, ay, no, son los pobrecitos, no es que no lo sean, sino también se pueden brincar del otro lado. ¿Por qué? Pues porque por su impulsividad, por ejemplo, estamos hablando de un trastorno por déficit de atención, pues son niños muy impulsivos y son niños que a lo mejor piensan, más bien hacen lo primero que piensan o hacen lo primero que sintieron el impulso por hacer y no se dan cuenta de que pueden lastimar a alguien, no se dan cuenta que pueden meterse en un problema. O también es como su mecanismo de defensa, ¿no? Porque no saben cómo manejar las cosas de manera asertiva y entonces, pues lo primero que hacen, sí, es esa reacción que a lo mejor, pues, no es la correcta. Ahorita que estábamos platicando de que al final el bullying sucede en este entorno escolar, ¿en qué edades se empieza a identificar cuando un niño o niña puede tener un TDA, un autismo? No sé si hay como un rango o se empieza a notar más también dependiendo de la dinámica escolar, desde preescolar o en la primaria, porque muchas veces nos dicen docentes o padres de familia que es
propio de la edad, ¿no? Es que tiene mucha energía por la edad. O sea, es que claro, quiere jugar, pero a lo mejor puede ser un indicio de algo. No sé si hay como una probabilidad de que suceda más en preescolar, porque nosotros nos llegan más como casos a nivel primaria, por ejemplo. Es que es muy difícil de que te conteste que surgen, o sea, que nos demos cuenta en la primaria o incluso en el preescolar, porque cada neurodiversidad, cada trastorno del neurodesarrollo es diferente, ¿no? El DSM nos marca 7, donde, por ejemplo, el trastorno por déficit de atención se puede enmascarar un poco por la estructura que hay en casa, ¿no? O sea, si yo vivo en una casa con mucho orden, con mucha estructura, ¿no? Con límites, donde no hay estrés y lo mismo me pasa, llego con una buena profesora, pues eso ayuda a que a lo mejor mi sintomatología no quiere decir que no esté presente, pero me prestan ese ambiente para que yo pueda ser inquieto, ¿no? Porque la maestra me dice, a ver, órale, sal, dale la vuelta al patio y regresas. O sabes que tú te vas a poner a repartir los cuadernos a todos tus compañeros y en ese momento trabajan su hiperactividad, ¿no? Igual en casa, si a lo mejor yo, mamá, pues te llevo en las tardes a la clase de natación, a la del fútbol, te permito salir a jugar al patio, o sea, ¿sabes? Hay ciertos entornos que nos ayudan a que la sintomatología no se vea tan manifiesta, ¿sí? Entonces, suele suceder que muchos pueden pasar incluso inadvertidos, a lo mejor en la primaria, en la secundaria, pero en algún momento de la vida ya el nivel de exigencias es demasiado y además los apoyos se retiran. ¿Por qué? Pues porque mamá te ayuda con matemáticas, sumar, restar y multiplicar, con sujeto, verbo y predicado, pero ya cuando tú entras a la secundaria, a la prepa, pues física, química y biología, pues muchos nos hacemos para atrás y decimos no, y además ya te veo grandote y ya lo puedes hacer tú solo. Entonces hay más exigencias, hay menos apoyos y es cuando se puede ver mucho más clara la sintomatología y las dificultades de la persona. Eso, sin embargo, no pasa, por ejemplo, en un autismo. En un autismo, sí, desde pequeñitos, desde niños, pues tú le estás hablando y le estás diciendo, Juanito, Juanito, y Juanito no te responde, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene esta dificultad en la comunicación, en la interacción social, donde tú ves que tiene intereses muy restringidos, donde él solamente juega con su dinosaurio o con su muñeca y de ahí no lo sacas, ¿no? Entonces, ahí es mucho más fácil de poder identificar el autismo. O, por ejemplo, pues cuando tenemos una dificultad de una discapacidad intelectual, pues también a lo mejor es mucho más fácil identificarla en una etapa primaria, ¿no? ¿Por qué? Pues porque pues no puede aprender, porque tiene a lo mejor trastornos del aprendizaje o trastornos de la comunicación, y esos, pues dependiendo de la severidad que presente cada niño o niña, pues son mucho más fáciles de identificar. Y nada más también para como que quede claro, no es que quede claro, podamos entenderlo bien. Dijiste que en el DSM-5 hay distintas neurodivergencias, ¿no? ¿Nos las podrías compartir para que los que nos están escuchando puedan conocerlas? Miren, y además les voy a decir el porcentaje, porque es un porcentaje considerable que tenemos que tener en mente ante la población, porque luego pensamos que son casos raros, ¿no? O decimos que es muy poquita la población que puede ser neurodivergente, cuando en realidad estamos hablando del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que en México se estipula que es del 8%, ¿no? El 8% en niños y niñas. Cuando hablamos de autismo, estamos hablando del 1% de la población. Cuando hablamos de trastornos en la comunicación, es entre un 3 y un 7%. Cuando hablamos de, por ejemplo, el síndrome de Tourette, que son estos tics, hablamos ahí sí de menos del 1%, ¿no? Y cuando hablamos de una discapacidad intelectual, va desde el 1 al 3%, y cuando hablamos de trastornos motores, es entre el 1 al 3%. Entonces, bueno, o sea, si sumamos, ¿no? El porcentaje, 8 en TDA más 1 en autismo, más los de aprendizaje, más, pues estamos viendo que hay una gran población, ¿no? Neurodivergente, ¿no? Y entonces, con estos resultados que nos estás, más bien estos porcentajes que nos estás compartiendo,
me quedé pensando precisamente tanto en las etiquetas como en todo lo que se le hace, o sea, no solamente de niños a niños o adolescentes a adolescentes, sino también los adultos, ¿no? Entonces, ahorita que nos estás compartiendo eso, ¿tú consideras que es posible que la violencia hacia un niño neurodivergente comience también, incluso a veces sin querer, desde los propios adultos? Y peor aún, empieza desde casa, ¿no? O sea, empieza en casa. ¿Por qué? Porque mamá no entiende o papá no entiende por qué el niño no cumple, ¿no? Con lo que se le pidió, con sus responsabilidades. ¿Por qué si le dices, oye, ve a tu recámara, ponte la pijama, saca el uniforme y lávate los dientes? Que algo, pues que para mí es una instrucción muy sencilla y el niño lo hace todos los días, de pronto yo suba y el niño no lo está haciendo, se puso a jugar con sus juguetes. Y yo lo primero que voy a pensar es niño rebelde, niño desobediente, niño flojo, ¿no? Y yo voy a llegar como papá o mamá a regañarlo y lo voy a castigar. Y el niño lo primero que va a decir es, se me olvidó, es que me distraje. Yo no conozco de verdad a ningún niño, niña, que le guste tener problemas con mamá y papá. ¿Y entonces por qué los tiene? ¿No? ¿Por qué? Porque hay una dificultad a nivel cerebral que, repito, yo no la veo. Yo no la veo. ¿Sí? No estoy viendo cómo funciona tu cerebro, pero sí veo, pues que aparentemente está muy sano. Y entonces desde ahí voy a exigir. Y entonces muchas veces los papás, ¿no? Somos los primeros que podemos lastimar la autoestima del niño. ¿Por qué? Porque le decimos, eres un flojo, eres un rebelde, desobediente, porque siempre te tengo que decir 20 veces las cosas. Ponemos castigos muy severos que luego terminamos quitando, ¿no? Porque tampoco los podemos sostener y porque además el niño dice, otra vez, ¿no? Y eso fíjate que empieza en casa, como te digo, pero de ahí lo vamos a extender como una gota de agua, ¿no? ¿Por qué? Porque el niño también llega a la escuela y pues como digo, el perico donde quieres verde, ¿no? Si yo soy distraído, distraída, pues lo mismo se me va a olvidar recoger mi juguete o mi ropa en mi casa, que lo mismo se me va a olvidar, ¿no? Tirar la basura de mi pupitre en el bote y la voy a dejar ahí. Lo mismo, o sea, yo soy distraído en cualquier lugar. Entonces, pues llego a la escuela y pasa lo mismo. O sea, el docente, si no está capacitado, ¿no? Y ojo, no es que no tenga la capacidad, es que a veces no tienen la capacitación sobre todos estos trastornos del neurodesarrollo. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues no vas a implementar las acciones necesarias en el aula. ¿Por qué? Pues porque le va a exigir lo mismo a ese niño que se los va a exigir a los demás. Y no es que el niño no vaya a aprender y que no vaya a hacer lo mismo que sus compañeros, solo que lo va a hacer de una manera diferente. Si yo tengo un niño con TDA y es inquieto, pues permítele que a lo mejor trabaje de pie. Permítele que salga de vez en cuando a dar una vuelta al patio o que ponga a repartirse los cuadernos o que pase a borrar el pizarrón, ¿sabes? No lo pongas junto a una ventana. Y lo mismo, si tengo un niño con un problema de aprendizaje, no le voy a exigir lo mismo. A lo mejor lo voy a poner con un alumno monitor que le ayude y que lo esté supervisando. O a lo mejor no voy a decir todo hablado, sino lo que voy a hacer es que apunto mucho en el pizarrón, ¿no? O sea, yo como docente tengo que irme adaptando a las necesidades de mis alumnos. Entonces, sí, perdón, me desvío un poco, pero ya vimos cómo la falta de información, el no entender lo que está pasando, empieza en el adulto en casa, después lo vemos en el docente y después lo vemos en la sociedad. ¿Por qué? Porque cuántas veces ustedes pueden ir al súper y ven a un niño haciendo un berrinchazo, ¿sí? ¿Y qué hacemos? ¡Qué horror!, ¿no? Esa mamá no sabe educar. Y yo les pongo siempre un ejemplo. ¿Qué pasa si voy al súper y veo a un niño con un ataque epiléptico? ¿Qué hago? O sea, yo me acerco y trato de ayudar y a lo mejor pone un trapo para que no se muerda la lengua, ¿no? O sea, y jamás voy a enjuiciar a la mamá. Pero si veo a un niño echando un berrinchazo, probablemente esté teniendo un ataque conductual, ¿no? Pero eso sí, ya como adulto empiezo a señalar, a enjuiciar. Y también pasa como mamá de, híjoles, quieres invitar a un amiguito a comer a tu casa, pero ese niño no, ¿eh? Porque ese niño es bien travieso. No, a ese no lo vamos a invitar.
Oye, ¿que quieres tener a una compañerita en el trabajo de equipo? No, a ella no, ¿eh? Voy a hablar con la maestra que no te ponga con ella porque la verdad es que es bien burra, ¿no? Es floja y no hace bien las cosas. Entonces, sí nos damos cuenta cómo el adulto, ¿sí?, que no entiende, que no sabe de lo que se trata, ¿no? Es el primero que empieza a estigmatizar y es el primero que empieza, ¿no?, ¿cómo llamarlo? A segregar, ¿no? Y justo hablando como de estas etiquetas, ¿qué impacto hay en estos infantes, en su autoestima o en cómo se desarrolla o en la seguridad que podrían desenvolver y a lo mejor no se pueden, no sé? Yo te preguntaría, ¿cuántas veces estudiaste la Revolución Mexicana? ¿Cuántas veces te enseñaron los héroes de la Revolución? Te voy a hablar por mí. Yo cursé la primaria y entonces creo que 6 veces me los dijeron y además cursé la primaria de mis 3 hijos y creo que de pronto empiezo, ay, me falta uno, a ver, ¿no? O sea, y creo que le damos como mucho enfoque a el aprendizaje, pero no le damos ese enfoque a lo que es la autoestima. Porque la autoestima sí la podemos ir lastimando, porque señalamos y decimos, pero ¿cómo es posible que te haya sacado un 5? ¿No? ¿Cómo es posible que no recuerdes esto? ¿Cómo es posible? Pero no nos damos cuenta cómo estamos dañando la autoestima, ¿sí?, de una persona. Y eso es vital, porque el día de mañana, cuando tú seas adolescente, cuando seas tu adulto, es la manera en la cual tú te vas a enfrentar a la vida. Es la manera en la cual tú vas a solucionar muchas cosas. Y si tú toda la vida, y ojo, no es que te lo hayan dicho, ¿qué pasa, no? Eres un flojo, eres un lento, ¿no? Deja eso, no me lo dijeron. ¿Cómo lo interpreté yo? Yo siempre digo que la mente es como un juego estos de Tetris, ¿no? Donde van cayendo las piececitas y cada uno los vamos acomodando de diferente manera, ¿sí? Pero si yo toda la vida estoy escuchando por tu culpa vamos a salir tarde, ¿no? No, por tu culpa tengo que gastar otra vez en artículos de papelería, ¿no? Por tu culpa, ¿no? Me quedé, perdí el ticket del estacionamiento. Por tu culpa, por lo que sea. ¿Cómo lo interpreta ese niño, niña o adolescente? Pues lo empieza a interpretar como soy un flojo, soy un burro, no puedo, todo lo hago mal, ¿no? Y no se lo he dicho directamente, pero cómo lo empieza a interpretar. Y esa es la autoestima que se va formando. Pero yo a ese niño le voy a decir el día de mañana, tú puedes, ve y solicita ese trabajo. Y te va a decir, ¿yo? El que todo lo hace mal, el que no puede aprender rápido, ¿tú quieres que vaya y pida un trabajo? Sí. Ya van derrotados. ¿Por qué? Porque la manera, la autoestima que tienen, pues está muy, muy mermada. ¿Qué podría ser más doloroso para un niño neurodivergente? ¿Las características propias de su condición o las conductas y juicios que todos a su alrededor, desde su hogar hasta la calle o la escuela, comienzan a realizar para marcarlos sin consideración? De todo ello, platicaremos en el próximo episodio de este podcast. Todos los comentarios emitidos en este podcast son responsabilidad de quien lo dice y no de Fundación En Movimiento. Esta fue una conversación real sobre todo lo que está pasando en torno al acoso escolar. Porque hablarlo no es terapia,